Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva charla del servicio de la sección de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos suscitó un caso clínico y es cánula nasal de alto flujo, si hay algún uso adicional más allá del SARS-CoV-2. Mi nombre es María Alejandra Arteaga Castaño, soy residente de Medicina de Urgencias y mi asesor para la charla fue el doctor Daniel Pérez, urgentólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia. Pues inicialmente vamos a empezar con un caso clínico que nos suscita una pregunta que nos va a guiar hacia qué queremos abordar en esta charla. Después vamos a hablar de entonces qué usos tenemos para la cánula nasal de alto flujo, cuáles son las indicaciones y un poco sobre el índice de ROX. Y para posteriormente hablar de cánula nasal de alto flujo, cómo la vamos a programar, cómo es la fisiología pues, de esta cánula y unas conclusiones sobre el uso y una discusión final. Entonces, el caso clínico es un señor de 57 años de edad con un antecedente de POC Gold B, última exacerbación hace 3 meses. Ingresa al servicio de urgencias con una exacerbación aguda no infecciosa de la EPOC, con una acidosis respiratoria importante, un pH de 7,27, CO2 de 67, O2 de 60, un bicarbonato de 29, una base exceso de -1 por un gradiente alveolar arterial de aproximadamente 6, una frecuencia cardíaca de 115, respiratoria 38, saturando 85% a 21% de ambiente, pues. Y dicen, vamos a iniciar ventilación mecánica no invasiva porque tiene una acidosis respiratoria en el contexto de una exacerbación que sabemos que la no invasiva ha disminuido requerimiento de intubación y por lo tanto tal vez hospitalización y otros desenlaces. Inicia ventilación mecánica invasiva, pero el paciente no la tolera. Es por eso entonces que surge la pregunta de si se puede considerar el uso de la cánula nasal de alto flujo en el paciente con EPOC y falla respiratoria hipercápnica. Y de ahí nos preguntamos, ¿será que además del COVID, que sabemos que en el COVID hubo mucha evidencia soportando la cánula nasal de alto flujo, hay otras patologías que pudieran beneficiarse de su uso? ¿Y cómo programamos la cánula nasal de alto flujo? Si sabemos hacerlo o no. Entonces, inicialmente es importante explicar algunos conceptos que son muy básicos, pero que tenemos que tener muy claros para saber de cómo funciona pues, la cánula nasal de alto flujo y es el concepto de flujo y FiO2. Entonces, tradicionalmente se nos ha mencionado que cuando usted pone una cánula nasal de las tradicionales, pues a 1 litro, usted tiene una FiO2 aproximada del 24, a 2 litros del 28 y a 3 del 32. Eso no es del todo cierto porque en realidad flujo y FiO2 son diferentes. Entonces, para contextualizar un poquito, yo quisiera que imagináramos una autopista. Entonces, en una autopista van un montón de vehículos y esos vehículos que van es el flujo. La FiO2 es qué es lo que cargan esos vehículos, sí, son diferentes. Entonces, son conceptos diferentes, pero están relacionados. Entonces, si yo tengo 1 litro de aire, ese es el flujo. Ese es el flujo que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, 10 litros por minuto, entonces yo tengo un flujo de 10 litros por minuto, ese es el flujo, pero la FiO2 es entonces qué porcentaje de ese litro, de ese flujo, va a contener verdaderamente oxígeno. Entonces, si yo tengo una FiO2 del 21%, en ese litro de aire yo tengo aproximadamente 210 mililitros de oxígeno. 50%, entonces tengo en ese litro de aire aproximadamente 500 son de oxígeno. Pues más o menos como para ejemplificar. Entonces, recordar que el flujo no se traduce en FiO2, son conceptos relacionados, pero no son precisamente lo mismo. Y cuando hablamos del flujo, se dice en la literatura que cuando usted tiene aproximadamente 10 litros de flujo, usted está dando una PIP de aproximadamente 0,5 a 1. Recordamos que la PIP es esa presión que queda al final de la inspiración y que por lo tanto, de la aspiración, perdón, y por lo tanto ese alvéolo no logra colapsarse. Entonces usted con la cánula nasal de alto flujo pudiera dar una PIP aproximadamente de hasta 6 de PIP, pues. Entonces tenemos acá el pulmón, entonces la idea es que tengamos muy en cuenta que si usted está dando un flujo, usted logra, digamos, llegar a una gran cantidad de alvéolos y, entre comillas, puedes reclutar al paciente porque está dando una gran cantidad de flujo independientemente de la FiO2 que esté brindando el dispositivo. Entonces, cuando usted va a programar una cánula nasal de alto flujo, usted tiene que tener 3 conceptos grandes en mente. ¿Qué flujo le voy a dar a mi paciente? ¿Cuál es la FiO2 que le voy a entregar? ¿Y cuál es la temperatura?
Esos son los 3 parámetros que te pide la cánula nasal de alto flujo cuando la vas a programar. El flujo viene aproximadamente de 10 a 60 litros por minuto, la FIO2 de 21 a 100% y la temperatura debería estar en aproximadamente 35 a 37 grados centígrados. Esperen un momentico. Entonces, ¿cómo uno inicia la cánula nasal de alto flujo? Lo que dice la literatura, todo es por experiencias como tradición oral, es como de cómo se ha visto que funciona, no por una cosa específicamente, digamos, pues medicina basada en la evidencia, sino un poco de experiencia. Y entonces usted inicia a un alto flujo, alta FIO2, temperatura pues adecuada, y luego va titulando según su paciente. ¿Cómo lo titula? Entonces, la FIO2 usted la puede reducir hasta lograr que el paciente tenga una cifra de saturación que usted espere. Entonces, si yo espero que la saturación de mi paciente sea mayor a 92%, entonces yo reduzco la FIO2 hasta el punto en el que el paciente logre esa meta que yo tengo. El flujo, entonces lo puedo ir titulando también, depende entonces de cómo veo el patrón respiratorio de mi paciente, cuál es la patología que me llevó a usar la cánula nasal de alto flujo, o algunos dicen también titule estas dos de forma como simultánea. Entonces yo puedo empezar, por ejemplo, 50 litros y 80%, y voy titulando, por ejemplo, 70% y le bajo a 45 litros y voy titulando según la tolerancia clínica del paciente. Todo esto se guía por parámetros clínicos, cómo está mi paciente, cómo está tolerando lo que yo le estoy brindando con la cánula nasal de alto flujo. Entonces este es el dispositivo. El dispositivo contiene un equipo para brindar precisamente la FIO2, entonces el oxígeno, que acá usted va a calcular entonces qué FIO2 requiere su paciente y cuál es la que le va a brindar, un humidificador que va a brindar entonces la temperatura. Los dispositivos previos de cánula nasal de alto flujo tenían un cable que iba por fuera. Ese cable llevaba pues como ese dispositivo para calentar, digamos, y no, evitar la condensación del aire, y tenía un sensor de temperatura. Ahorita las cánulas nasales de alto flujo, no sé si han visto, pero no tienen usualmente esto por fuera, sino que está integrado por dentro para calcular pues y mantener la temperatura adecuada. Y ya propiamente el dispositivo, la interfaz, que es la cánula nasal, que es un dispositivo muy cómodo y que se acomoda fácilmente a la nariz del paciente. Hay muchísimos dispositivos disponibles, hay unos que tienen incluido dentro de ellos propiamente la FIO2 y el flujo y la temperatura, como este, que tiene todo incluido. Hay otros que tienen entonces el oxígeno conectado por un lado, por otro lado tienen el humidificador y por otro lado pudieran tener el dispositivo para brindar el flujo. Ya la interfaz sí siempre es la misma, solamente cambia por tamaños, entonces hay como por tallas, S, M, L, y también hay pues pediátricas, que en pediatría es muy utilizada. Entonces, cuando hablamos de la cánula nasal de alto flujo, hablamos entonces, como les dije, de dos parámetros grandes. Yo le puedo brindar FIO2 y le puedo brindar flujo. Entonces, hace muchísimo tiempo, varios autores se han preguntado, pues bueno, yo le puedo brindar oxígeno, pero entonces significa que yo no puedo controlar la CO2 de mi paciente y por lo tanto, en algunos pacientes, como por ejemplo en pacientes con hipercapnia, con EPOC, la cánula nasal no tendría ningún impacto o inclusive pudiera ser deleteria. Entonces han comparado y han verificado cómo se comporta la cánula nasal de alto flujo con el oxígeno convencional y con la ventilación no invasiva. Y lo que vemos en la tabla, en el cuadro de la izquierda, en la gráfica, es que la frecuencia respiratoria definitivamente con la cánula nasal de alto flujo comparado con oxigenoterapia convencional disminuye satisfactoriamente pues en muchísimos contextos. Son varios estudios de diferentes pacientes con patologías muy diversas. Y en la tabla de la derecha es el CO2, que entonces ahí tenían la duda, ¿será que con la cánula nasal de alto flujo tal vez el paciente o permanezca con el mismo CO2 o aumente y por lo tanto no sea lo que yo espero? Y lo que vemos es que el CO2 o se mantiene muy similar en todos los estudios o inclusive puede tener algún tipo de descenso con la cánula nasal de alto flujo. Entonces pudiera también ahí, digamos, desmitificarse el hecho de que la cánula nasal de alto flujo solamente sea para hipoxemia y eventualmente pudiéramos usarlo para pacientes con hipercapnia. Entonces ya vamos a ver cómo en la literatura qué usos hay, cuáles son las indicaciones y responder de pronto esa pregunta inicial
de si en mi paciente con EPOC e hipercapnia pudiera ser útil. Entonces vamos a tener 6 escenarios grandes que se encuentran en la literatura. El primero es falla respiratoria hipercápnica e hipoxémica, el segundo es pre-intubación y post-extubación, neumonía y SDRA, falla cardíaca aguda, el paciente con inmunocompromiso y el paciente con SAOS, que lo vamos a excluir de esta revisión por ser una patología un poco más ambulatoria. Entonces, en falla respiratoria hipercápnica e hipoxémica buscamos cuál es la evidencia que hay. Inicialmente nos encontramos este estudio, un estudio del año 2020, que compararon y dijeron, bueno, vamos a mirar cómo le fue a la cánula nasal de alto flujo versus la ventilación no invasiva como estrategia ventilatoria inicial en pacientes con exacerbación de la EPOC. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cuál será el efecto a corto plazo de la cánula nasal de alto flujo comparado con la ventilación no invasiva en pacientes con una exacerbación leve a moderada de la EPOC? Hicieron un estudio multicéntrico aleatorizado de no inferioridad en 9 centros de Italia, pacientes con una exacerbación que tenían un pH mayor a 7,25, menor a 7,35 y un CO2 mayor a 55. Esto es fundamental porque ellos mencionan un pH menor a 7,25, no debería ni siquiera pensarse en iniciar una ventilación no invasiva ni cánula nasal de alto flujo, sino que es un paciente que directamente debería ir a una intubación orotraqueal. Eso es lo que ellos comentan, pues. Entonces, eso lo definen ahí como la exacerbación en este caso. Y los desenlaces que evaluaron fue el primario, diferencia de la CO2 basal a las 2 horas de iniciada la terapia, siendo que no inferioridad era que disminuyera 10 o más milímetros de mercurio de la CO2, y secundario a las 6 horas, cómo fue la reducción de la CO2 entre ambos grupos. Recordamos que los grupos eran entonces cánula de alto flujo versus no invasiva, pacientes con exacerbación aguda de la EPOC leve a moderada, pH 7,25 a 7,35. En total, 79 pacientes analizados. Entonces acá vemos varias cosas que encontraron. Les señalé pues lo principal, que es lo que vamos a mencionar, las características basales de los pacientes muy similares en ambos grupos, y en los desenlaces entonces hay algo muy importante, y es que ellos evaluaron cuántos pacientes requirieron cambio de la cánula nasal de alto flujo a la no invasiva o viceversa. Y pasa lo siguiente, en el grupo de no invasiva, 3 pacientes requirieron cambio de terapia, sea oxigenoterapia convencional o a cánula nasal de alto flujo, eso era el 7%. Pero en el grupo de cánula nasal de alto flujo, el 32%, 13 pacientes, requirió cambio de cánula nasal de alto flujo a ventilación no invasiva. Una P estadísticamente significativa, entonces muchísimos más pacientes requirieron cambio de terapia, lo que podría implicar más costos y de pronto un fracaso del tratamiento que es subjetivo, porque en realidad casi todo es evaluado clínicamente. Y ya luego ellos dicen, bueno, ¿y cuál fue la tolerancia al tratamiento a las 6 horas? Y en pacientes que requirieron cambio del tratamiento, la tolerancia en la no invasiva fue muy baja, pero era pobre tolerancia, es decir, la mayoría de pacientes con no invasiva no toleraban adecuadamente la terapia, mientras que la cánula nasal de alto flujo sí tuvo una mucho mejor aceptación que la ventilación no invasiva. Eso pues lo conocemos, que esta ventilación no invasiva es una ventilación que es muy complicado el acople, y por eso existen pues tratamientos adicionales que uno pudiera brindar, como dexmedetomidina o demás. Pero entonces el acople mucho más fácil en la cánula nasal de alto flujo. Luego ellos van y miran el disconfort, entonces ven que a 2 horas y a 6 horas hubo diferencias que fueron estadísticamente significativas, pero muy poco, pues la diferencia es relativamente baja. Eso es por un puntaje que se llama IQR, y ellos evalúan cómo les fue a los pacientes. Pareciera que entonces la tolerancia de la cánula nasal de alto flujo es muchísimo mejor. La tolerancia. Cuando evalúan la CO2, el empeoramiento o una reducción menor a 10, es decir, que no haya mejoría de la CO2 o que se haya quedado casi estable o sin cambio menor a 10 milímetros de mercurio después de 6 horas, ven que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, siendo que el paciente con no invasiva tenía más cambios en el CO2 hacia beneficio, mientras que el paciente con cánula nasal de alto flujo en muchas ocasiones tuvo un CO2 que se quedó muy estable o inclusive tuvo un empeoramiento del mismo. Cuando miran pacientes que requirieron no invasiva durante la hospitalización, ven que entonces en el grupo pues, de no invasiva, obviamente todos, porque estaban aleatorizados allí,
pero en el grupo de cánula nasal de alto flujo, más de la mitad requirieron terapia no invasiva. Eso implica pues más costos, porque entonces un grupo que primero recibió una terapia, pero luego tuvo que ser aleatorizado a otra por la falta de respuesta, y eso pues también es clínicamente significativo y para los hospitales pues va a ser importante. Ya luego ellos miran por protocolo a 2 horas y a 6 horas cómo le fue a los pacientes con el CO2, y vemos que fue muy similar en ambos grupos, en realidad, el cambio del mismo. Entonces, tampoco hubo grandes diferencias. Ellos van y miran acá entonces a 2 horas, a 6 horas y a 6 horas comparado con 2 horas, cómo fue el cambio del CO2, y en realidad vemos que fue muy similar en ambos grupos. En la tabla de la derecha sí vemos que hubo un cambio un poquito más significativo en el grupo de terapia no invasiva, sin ser pues estadísticamente importante. Recordar pues que es un grupo pequeño, como de 76 pacientes, 79 pacientes. Entonces, lo que concluyen es que la cánula nasal de alto flujo es no inferior a la ventilación no invasiva como estrategia ventilatoria inicial para disminuir la CO2 a 2 horas en pacientes con exacerbación leve a moderada de la EPOC, y que la cánula nasal de alto flujo es mejor tolerada que la no invasiva. Sin embargo, después de 6 horas, los pacientes con cánula nasal de alto flujo pudieran requerir ventilación no invasiva. Entonces acá tenemos varias cosas. Recordar que cuando decimos no inferior no significa que sea superior, sino que eventualmente no es peor que la no invasiva, y en este caso el desenlace que evaluamos es el CO2 a 2 horas. Y por otro lado, pues los costos que pudiera implicar que yo inicie una cánula nasal de alto flujo, pero luego voy a requerir otra terapia como una ventilación no invasiva. Entonces, como ventajas en este estudio tenemos que tolerar mejor la cánula nasal de alto flujo, es una estrategia que es de muy fácil uso y programación, y el acople también es mucho más sencillo, pero tenemos unas desventajas importantes que son entonces más costos, no inferior que no es igual a ser superior, cambio de tratamiento entre grupos, entonces requirieron las dos terapias pues, los pacientes con cánula nasal de alto flujo, y la evidencia es insuficiente entonces comparado con la ventilación no invasiva. O sea que con este estudio todavía no podemos decir que podemos usar la cánula nasal de alto flujo como primera línea en el paciente con EPOC, con una exacerbación pues leve a moderada. Entonces ya luego surge la pregunta de si la cánula nasal de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional en pacientes con exacerbación de la EPOC con leve hipercapnia pudiera ser de utilidad. Entonces en este estudio ellos dicen, vamos a ver cuál es el efecto de la cánula nasal de alto flujo comparado con la oxigenoterapia convencional en pacientes con exacerbación aguda de la EPOC. Un estudio multicéntrico en China, pacientes con exacerbación de la EPOC con hipercapnia leve y sin acidosis, un pH que era mayor a 7,35, un CO2 mayor a 45, eran pacientes que ni siquiera requerían una invasiva, sino que estaban con oxigenoterapia convencional y la terapia óptima para su EPOC. El desenlace primario a evaluar fue el requerimiento de intubación durante la hospitalización, y el secundario falla al tratamiento, que no toleraran el tratamiento o que requirieran otra estrategia de ventilación, la estancia hospitalaria, costos, mortalidad y readmisión a 90 días. Y evaluaron 337 pacientes. Entonces ellos, qué pena, esto se me devolvió. Bueno, entonces hay una cosa acá, y es que tal vez el desenlace es muy ambicioso, pensar en requerimiento de intubación, porque estamos hablando de pacientes con exacerbación aguda de la EPOC, con hipercapnia leve. Estos pacientes pues probablemente, así sea con una cánula nasal de alto flujo, no van a requerir intubación. Probablemente el desenlace pues no va a ser el esperado, pero igual pues lo evaluamos. Entonces en los desenlaces evaluados, ellos lo que ven estadísticamente significativo es la estancia hospitalaria y los costos, siendo a favor de la oxigenoterapia convencional, es decir, con la cánula nasal de alto flujo tuvieron más estancia hospitalaria y más costos, sin tener en realidad otros grandes impactos. Ellos van y miran acá entonces cuál fue la probabilidad de sobrevida de los grupos a 90 días, muy ambicioso también el desenlace pensando en una exacerbación aguda leve de la EPOC, y vemos que no hubo diferencias tampoco estadísticamente significativas. Luego van y miran la probabilidad de readmisión, y lo mismo, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos a 90 días, con oxigenoterapia convencional versus cánula nasal de alto flujo. Ellos van y miran entonces la CO2, comparan la cánula nasal de alto flujo con la oxigenoterapia convencional en el tiempo, entonces momento 0, 2 horas, 24 horas, 48 y 72, comparan frecuencia respiratoria, la saturación y un índice que se llama el BORC,
para evaluar la disnea pues, y el confort del paciente, y en realidad tampoco hubo diferencias en ninguno de los desenlaces. Recordar oxigenoterapia convencional versus cánula nasal de alto flujo. Entonces la conclusión es que la cánula nasal de alto flujo no reduce la necesidad de intubación en pacientes con exacerbación aguda de la EPOC, con hipercapnia leve, comparado con la oxigenoterapia convencional, pero acá recordamos pues que son muy pocos pacientes que requirieron intubación en uno de los grupos 1 y en el otro 0, entonces es un muy bajo poder para determinar las diferencias. Y el uso de la cánula nasal de alto flujo definitivamente puede incrementar estancia hospitalaria y los costos para el sistema. Entonces diríamos pues que en la exacerbación aguda de la EPOC sin acidosis, con hipercapnia leve, la oxigenoterapia convencional va a seguir siendo la elección en conjunto con una terapia médica óptima. Y ya luego hay un estudio muy importante que salió en el año 2018 en el cual ellos dicen, bueno, ¿y será que a largo plazo una oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo en pacientes con EPOC, con falla respiratoria crónica, pero además que tengan hipoxemia, tiene algún impacto? Ellos llegan y dicen, vamos a mirar los efectos a largo plazo en pacientes con EPOC, falla respiratoria hipoxémica crónica, que tenían hipercapnia, pero además hipoxemia, y vamos a ver si el cuidado usual compara con o sin la cánula nasal de alto flujo en pacientes con exacerbación aguda del EPOC y admisión hospitalaria un año antes previo a la inclusión pudiera tener algún impacto. El seguimiento fue telefónico a 1, 3 y 9 meses. Y el desenlace que evaluaban era cómo les iba con el ranking modificado, con las exacerbaciones, admisión hospitalaria, horas de uso de la cánula nasal de alto flujo, en total 200 pacientes analizados. Entonces lo que vemos acá es que exacerbaciones pacientes por año en el grupo control fue mucho mayor que en el grupo de cánula nasal de alto flujo, pues mucho mayor, casi el doble. Y acá pudiéramos eventualmente extrapolar que, por ejemplo, en falla cardíaca se ha visto que el paciente que requiere más hospitalizaciones, que tiene más exacerbaciones en el último año, tiene más probabilidad de muerte y peor calidad de vida. En la EPOC también, si usted reingresa mucho en el último año, tiene muchísimas más hospitalizaciones, tiene una peor calidad de vida, ese paciente pudiera tener más alta mortalidad y complicaciones asociadas. Y cuando ven a los meses de uso de la cánula nasal de alto flujo las exacerbaciones, vemos que mientras más tiempo usaban la cánula nasal de alto flujo, menos exacerbaciones tenían los pacientes. Entonces a largo plazo pareciera tener un impacto. Cuando van y miran admisiones por paciente por año, el grupo de tratamiento también fue menor, y a los meses de uso de la cánula nasal de alto flujo lo mismo, disminuyó las admisiones hospitalarias del uso de la cánula nasal de alto flujo. Y cuando van y miran otros desenlaces, como por ejemplo el puntaje de ranking y escalas, por ejemplo de disnea, también hubo diferencias que fueron estadísticamente significativas desde el mes 0 hasta el mes 12 del uso de la cánula nasal de alto flujo en estos pacientes con EPOC. Recordar pues que esto es a largo plazo, estamos hablando de 12 meses, pero desde el momento 0 que estos pacientes empezaban a utilizarlas, tenían un impacto significativamente positivo. La CO2 también hubo una diferencia estadísticamente significativa en la prueba de esfuerzo 6 metros de caminata, también les fue mejor a los pacientes con cánula nasal de alto flujo. Entonces la conclusión es que pacientes con EPOC y falla respiratoria que tengan además hipoxemia, tratados con oxigenoterapia a largo plazo y cánula nasal de alto flujo, pueden tener menos exacerbaciones, admisiones hospitalarias y síntomas comparado con el tratamiento solo con oxigenoterapia convencional. Pareciera que estabiliza entonces la cánula nasal de alto flujo la condición de estos pacientes sin mejorar la mortalidad, pues, pero estabilizando la condición, mejorando calidad de vida, que es un impacto muy, muy importante. Entonces ya hasta ahí pues es como la evidencia que tenemos en EPOC con hipercapnia, y ya luego vamos un poco más así hipoxemia que hay en asma, y la evidencia es muy muy mala, en realidad casi todo es extrapolado a pediatría, pero está este estudio que dicen vamos a mirar cómo va a la cánula nasal de alto flujo en pacientes con asma, fue una revisión, ellos llegan y dicen vamos a mirar la eficacia de la cánula nasal de alto flujo en adultos con asma bronquial grave en Mongolia, pacientes con asma complicada, falla respiratoria, un estudio unicéntrico abierto aleatorizado, comparando la eficacia de la oxigenoterapia convencional versus la cánula nasal de alto flujo. Y miraban cuál era la eficacia clínica de los diferentes métodos de oxigenación, siendo eficacia que el paciente tuviera mejoría clínica, reducción de frecuencia respiratoria y cardíaca,
disminución del requerimiento de FiO2 y reducción de sibilancias, y secundarios, el resto pues, de desenlaces a varios momentos de evaluación, 0, 2, 8, 24 y 48 horas después. 3.862 pacientes analizados. Este es un estudio pues, de asma, recordemos. Entonces vemos que respecto a frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, cuando evalúan en el tiempo, más o menos hasta 50 horas, hubo diferencias que fueron estadísticamente significativas, pero empezaron a ser significativas aproximadamente después de 24 horas de uso de cánula nasal de alto flujo, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Ellos van y miran también el oxígeno y el CO2 en los gases para ver cómo les fue al paciente con oxigenoterapia convencional versus cánula nasal de alto flujo, y pareciera que le fue mejor al grupo de cánula nasal de alto flujo, pero vemos que ambos grupos tuvieron en realidad desenlaces muy buenos en el tiempo. Y cuando van a ver intubación, tampoco hubo diferencias, días de hospitalización tampoco, y en días de requerimiento de oxígeno tampoco hubo grandes diferencias. Entonces la respuesta a la cánula nasal de alto flujo pareciera similar a la respuesta que usted obtiene con oxigenoterapia convencional en pacientes con asma. Podría aumentar significativamente la PO2 y reducir las frecuencias cardíacas y respiratorias en el tiempo, entonces es una opción prometedora. Acá que queda como también a recordar, y es que la oxigenoterapia convencional, así como la cánula nasal de alto flujo en un paciente con asma, por ejemplo, no es el tratamiento, digamos, no es suficiente. El paciente requiere otras cosas, entonces el paciente con asma, usted le inicia toda la terapia, le inicia el oxígeno y usted espera la respuesta. O sea, la cánula no es el tratamiento de base, sino que es coadyuvante con toda la terapia que usted le va a ofrecer a su paciente. Es por eso que eventualmente la cánula nasal de alto flujo en un paciente con asma grave, que usted lo vea muy mal, mientras usted realiza todas las intervenciones, pudiera ser una terapia como puente muy buena, pero sigue siendo pues como muy similar a la oxigenoterapia convencional que ofrecemos. Entonces quedamos que en hipoxemia parece que tiene un gran impacto la cánula nasal de alto flujo. Es el hecho pues que la cánula nasal precisamente es como el pilar en este paciente. En hipercapnia la evidencia todavía es insuficiente. Ahorita vemos pues unas conclusiones finales. En pre y post-extubación, entonces fuimos a buscar qué hay de evidencia. Y hay un estudio del año 2019 en el que ellos dicen, vamos a ver cómo funcionaría la cánula nasal de alto flujo, y ellos proponen un algoritmo, y es paciente con leve a moderada hipoxemia, que tiene una máscara facial o una cánula nasal de alto flujo, y usted lo va a llevar a intubación, preoxigénelo con la cánula nasal a los parámetros más altos, es decir, 60 litros y 100% de FiO2, mantenga la cánula nasal para la laringoscopia como parte de la oxigenación apneica, y ya luego llévelo a intubación orotraqueal. Pero si tiene hipoxemia grave y está con cánula nasal de alto flujo, lo mismo, pero si está con no invasiva, ellos dicen considere continuar la terapia no invasiva, y para la oxigenación apneica adicione una cánula nasal de alto flujo. Aquí viene nuevamente el tema de los costos, y es que estamos hablando de que un paciente con hipoxemia grave y solamente para la oxigenación apneica, que va a ser muy poco tiempo, pues 1 a 5 minutos tal vez, usted va a adicionar una cánula nasal de alto flujo para la laringoscopia. Entonces, eventualmente no sea tan costo efectivo. Ya posteriormente ellos dicen, recuerde pues hacer toda la optimización del paciente previa a la intubación y realice la laringoscopia. Entonces acá queda me parece que la conclusión es, si el paciente tenía la cánula nasal de alto flujo, utilícela para la preoxigenación, utilícela para oxigenación apneica mientras usted hace la laringoscopia. Si el paciente no tenía la cánula nasal de alto flujo, yo no recomendaría utilizarla solamente en el contexto de preoxigenación, por el tema pues de que sería un costo muy alto para un tiempo muy corto, a menos pues que sea un escenario muy específico. Esto sigue siendo muy a juicio del clínico y del paciente pues específico. Cuando vamos a ver costos, en esta página pues nos mostraban que una cánula nasal de alto flujo puede costar aproximadamente 54.000 pesos, y cuando usted va a ver todo el equipo pues de oxigenoterapia, aproximadamente 3.200.000, además pues de todo el mantenimiento que va a requerir la terapia. Entonces recordar pues que si la vamos a utilizar también va a ser en el contexto apropiado y en el momento en el que el paciente de pronto sí pueda tener una respuesta buena. Y ya luego vamos a ver en post-extubación, y hay un estudio que dice, miremos cómo le fue a los pacientes con EPOC
que extubaban y los llevaban a cánula nasal de alto flujo versus ventilación no invasiva, mirar si esto puede prevenir la falla al tratamiento post-extubación que fueron previamente intubados por falla respiratoria, pacientes con EPOC. El desenlace de valor fue falla al tratamiento, que lo definían como requerir nuevamente ventilación mecánica invasiva o requerir cambio de grupo, es decir, que estaban en cánula nasal de alto flujo y los tuvieron que pasar a no invasiva o viceversa, y fueron 96 pacientes analizados. Entonces, el desenlace primario y el análisis pues, que hace es que la intolerancia al tratamiento fue mayor, como siempre hemos visto en todos los estudios, en el grupo de no invasiva. Esta es una terapia que es mucho menos tolerada que la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, cuando van a haber falla, tipo que requieran ventilación invasiva, que requieran cambio de tratamiento u otros, no hubo diferencias que fueran realmente significativas. Es decir, que uno pudiera eventualmente considerar utilizarlo. Y acá ellos miran cuál fue la estancia después de la extubación y que requirieron de pronto, que tuvieron falla después de la misma, y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas, grupo de no invasiva, grupo de cánula nasal de alto flujo. Entonces acá quedaríamos de pronto con la intervención de si el paciente tenía ya una cánula nasal de alto flujo previo a la intubación. Usted lo extubó, puede nuevamente usar esa cánula nasal de alto flujo posterior al procedimiento de extubación. Y ellos van a ver también tasa de supervivencia sin diferencias estadísticamente significativas al 28 días. Ya vamos a ver entonces neumonía y SDRA. Entonces, en este estudio, en el año 2016, ellos dicen cuáles serán los factores que nos puedan predecir tempranamente que mi paciente va a requerir ventilación mecánica. ¿Será que yo puedo desarrollar un índice que me prediga que este paciente definitivamente me va a fallar? Entonces ellos hacen un estudio observacional prospectivo a 4 años en 2 centros, pacientes con neumonía grave que fueron tratados con cánula nasal de alto flujo, y como falla el tratamiento, determinaban que era necesidad de ventilación mecánica. Acá fueron aleatorizados 157 pacientes. Ellos entonces evalúan acá el índice de ROX, que es el que conocemos. El índice de ROX entonces se demostró que podía predecir en el tiempo qué paciente iba a fracasar con la cánula nasal de alto flujo y requerir ventilación mecánica invasiva. Entonces ellos ven a los días que el paciente con un índice de ROX a las 12 horas mayor a 4.88 tenía menor riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva, entonces que pudiera ser un factor que nos ayude. Recordar que el índice de ROX es un índice que es muy sencillo, es la saturación de oxígeno sobre la FiO2 dividido la frecuencia respiratoria, y hay unos puntos de corte que son diferentes, pero a cualquier hora más de 4.8 nos indica menor riesgo de intubación. Acá es muy importante recordar que el juicio clínico va a ser el pilar de tratamiento, inclusive miremos que el índice de ROX es muy clínico. Entonces, usted cómo ve la saturación de oxígeno, cómo ve la FiO2, cómo ve la frecuencia respiratoria de su paciente y cómo está tolerando la terapia, para usted decir, mi paciente fracasó a las células nasales, va a requerir una intubación orotraqueal o está mejorando, yo veo una diferencia clínicamente significativa respecto al inicio de la terapia. Y recordar acá que la evaluación del paciente debe ser secuencial, entonces yo inicio la terapia ya y en 1 hora estoy revalorando cómo sigue, en 2 horas, en 4 horas, no dejar al paciente pues como a la deriva, porque ahí es cuando entonces se nos pierde el beneficio de estas terapias. Y hace muy poco, hace 5 días, salió un estudio en el que dijeron, bueno, y comparemos el índice de ROX con la escala HACOR para predecir la falla precisamente de estos tratamientos de la cánula nasal de alto flujo. Un estudio observacional prospectivo en urgencias de un hospital de Tailandia, adultos con falla respiratoria que requieren cánula nasal de alto flujo, y miraban el ROX y el HACOR a 1, 2 y 6 horas después del inicio y miraban cuál era el éxito de esto definido como la no tolerancia o no requerir escalar a ventilación mecánica invasiva o ventilación no invasiva 48 horas, 75 pacientes analizados. Lo que ellos encuentran es que el índice de ROX tenía una muy buena sensibilidad, no tan buena especificidad, pero una muy buena sensibilidad para predecir que el paciente no requiriera ventilación mecánica invasiva cuando era mayor a 4.88 a cualquier hora, una sensibilidad muy, muy buena, que iba mejorando pues con el tiempo. Recordar que el HACOR es un índice que requiere más parámetros que el ROX, pero entonces pareciera que son muy similares y que el ROX nos puede servir muchísimo adicional al juicio clínico para definir qué paciente va a fracasar.
Entonces, por ahora, seguimos recomendando el ROX. Y hay varios artículos que mencionan que si usted, ya hablando pues de SDRA, que si usted pone un paciente en posición prono y lo combina con una cánula nasal de alto flujo, le pudiera mejorar los índices de oxigenación. Entonces hay varias pues, cartas que tienen varios autores, este es un autor de México, y tiene varias respuestas de autores de diferentes partes del mundo. La evidencia es muy controversial. Lo que se sabe es que igual usted pone un paciente en prono y mejora los índices de oxigenación mientras está en prono. El problema es que luego usted revierte, digámoslo así, la terapia y el paciente parece no tener impacto en otros desenlaces significativos. Sin embargo, es una posibilidad pues utilizarla porque, por ejemplo, usted es un paciente con una hipoxemia grave, lo pone en prono y la ventilación no invasiva va a ser muchísimo menos tolerado a lo que ya sabemos que no es tolerado. Entonces, usar la cánula nasal de alto flujo pudiera ser una estrategia. La evidencia es muy mala todavía, entonces ya queda como a juicio del clínico. En neumonía, pues sí es serio. Ya cuando hablamos de falla cardíaca aguda, entonces sabemos que la ventilación no invasiva aquí tiene un patrón que se ha visto en el tiempo hace muchísimos años, que es fundamental el uso de la no invasiva, y hay un algoritmo que nos proponen los autores y es, usted tiene un paciente con falla cardíaca aguda, falla respiratoria, evalúe por qué es la falla respiratoria. Entonces, ¿será que tiene EPOC con falla cardíaca, o tiene un edema agudo de pulmón, o tiene un choque cardiogénico, o tiene otra forma de falla respiratoria, o tiene una falla cardíaca derecha? Entonces, ¿qué es lo que usted va a utilizar? Entonces nos dicen, primero, como terapia inicial, considere la no invasiva o considere oxigenoterapia convencional. Ya si no hay tolerancia, ahí es que empiezan a considerar la cánula nasal de alto flujo, cuando no tolera las terapias iniciales con oxigenoterapia convencional o ventilación no invasiva. Hay varios estudios pues aleatorizados que comparan la cánula nasal de alto flujo con la oxigenoterapia convencional en pacientes con falla cardíaca, y pareciera que les va bien en algunos parámetros pues gasimétricos, saturación, en PO2 a 30 y 60 minutos en los pacientes con cánula nasal de alto flujo sin impactos significativos en el tiempo, pero pues pareciera que inicialmente les va muy bien. Es un paciente que llegue muy mal, que no tenga tolerancia a la no invasiva, que tenga hipoxemia importante, usted pudiera considerar el uso de la cánula nasal de alto flujo mientras usted realiza, recordar el resto de terapias que van a impactar en ese paciente específico en falla cardíaca aguda. Y ya cuando hablamos de inmunocompromiso, hay un estudio que dice, vamos a ver a 2 horas cómo le va a los pacientes con cánula nasal de alto flujo versus Venturi, que tienen falla respiratoria aguda hipoxémica y tienen algún grado de inmunocompromiso. Pues comparan estas dos estrategias, Venturi versus cánula nasal de alto flujo, un estudio multicéntrico aleatorizado en 4 UCI, pacientes inmunocomprometidos que eran pacientes con una malignidad sólida o hematológica, uso de esteroides o inmunosupresores o VIH, y tenía una falla respiratoria aguda hipoxémica. Entonces, el enlace primario que evaluaron fue la necesidad de ventilación mecánica invasiva o ventilación no invasiva durante las 2 horas de oxigenoterapia, y el secundario los índices de confort y disnea, 100 pacientes analizados. Ellos ven que cambios en score de disnea, discomfort y demás no pareciera tener clínicamente significativo alguna evidencia, es decir, oxigenoterapia convencional versus cánula nasal de alto flujo sin diferencias en puntajes de disnea y discomfort. Cuando van y evalúan la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca en el tiempo, pareciera que tampoco fuera estadísticamente significativo el uso de no invasiva versus el uso de cánula nasal de alto flujo. Entonces pareciera que no es diferente en estos pacientes inmunocomprometidos el uso de una u otra terapia. Bajo poder por tasa de eventos, muy pocos eventos de requerir ventilación invasiva o cambio no invasiva, por lo que se requerirían estudios adicionales. Pero posteriormente sale un estudio en el cual ellos dicen, vamos a hacer un análisis post-hoc, precisamente el estudio anterior, de pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica que estuvieran inmunocomprometidos y evaluar ese efecto de la terapia. Comparemos los desenlaces en esos pacientes con cánula nasal de alto flujo versus oxigenoterapia convencional versus cánula nasal de alto flujo con ventilación no invasiva, como un
como la terapia pues que hacemos, por ejemplo, 4-2, pero hacerla con cánula nasal de alto flujo. Entonces, hacen un análisis de subgrupos, pacientes con falla respiratoria aguda no hipercápnica, un estudio aleatorizado multicéntrico entre 3 UCI en Francia y Bélgica, desenlace primario intubación orotraqueal a 28 días de la aleatorización y 82 pacientes analizados. Lo que ellos encuentran es que la probabilidad de intubación a 28 días en este grupo de pacientes era mucho menor en el grupo de cánula nasal de alto flujo, grupo de oxigenoterapia convencional posteriormente, y el grupo no invasiva le fue peor. Esto es importante porque tenemos en mente, pues, y hay estudios previos que dicen que el paciente inmunocomprometido pudiera beneficiarse de ventilación no invasiva, pero entonces parece que no les va bien desde el punto de vista de confort y aparentemente pudieran tener más tasas de intubación a 28 días. Con una P estadísticamente significativa le fue mejor a la cánula nasal de alto flujo. Y cuando van a ver la probabilidad de sobrevida a 90 días, también fue estadísticamente significativo el uso de la cánula nasal de alto flujo, le fue muy bien, mientras que el grupo de ventilación no invasiva tuvo mucha peor pues, mortalidad, mucha más mortalidad en ese grupo. Pareciera, según este estudio, que deberíamos considerar en pacientes inmunocomprometidos el uso de la cánula nasal de alto flujo como primera línea en falla respiratoria aguda no hipercápnica, falla respiratoria hipoxémica. Ya posteriormente, entonces, predictores de falla, está recordar que si seleccionamos inadecuadamente el paciente, pudiéramos tener más riesgo de que falle la terapia, y la selección del paciente, entonces, como vemos, la evidencia no es muy clara, entonces va a depender de su juicio clínico, de índices que lo puedan apoyar, de la patología específica que llevó al paciente a la falla respiratoria, si hay hipoxemia o hipercapnia o ambos, que usted seleccione adecuadamente el paciente. Basarse en índices que recuerde que no van a reemplazar el juicio clínico, pero el índice de ROX le va a ayudar a basarse en qué paciente de pronto no le va a responder o está fracasando en la terapia que usted le instauró. Y el seguimiento subóptimo, que es entonces que empezamos una terapia y de pronto, digamos, entre comillas, pues abandonamos el paciente, y ya cuando llegamos de pronto el seguimiento no fue bueno y el paciente no está tolerando, pero es más por la terapia que usted de pronto no hizo un seguimiento más estricto. Entonces, con el caso clínico, el señor de 57 años, EPOC Goldberg, no toleró la ventilación no invasiva, se decidió realizar entonces intubación orotraqueal, en este caso no se decidió la cánula nasal de alto flujo, se tenía la duda, pues no se logró en ese momento resolver y se decidió la intubación orotraqueal, difícil acople a parámetros de ventilación mecánica invasiva, pero se logró manejo con extubación posterior a 12 días. Entonces, como conclusiones, en falla respiratoria hipoxémica la evidencia es suficiente para el uso de la cánula nasal de alto flujo, y en pacientes con EPOC con hipoxemia adicional pudiera ser una terapia buena sin tener pues desenlaces malos. Otros usos parece tener una evidencia insuficiente, considerar aspectos individuales y el índice de ROX que nos pueda ayudar. En EPOC pudiera no ser inferior a la no invasiva, no significando que sea superior. Falla respiratoria hipoxémica, entonces clara evidencia, definir su uso según criterio clínico e índice de ROX, en EPOC con hipoxemia o durante ciclos la pudiéramos utilizar. Acá pues uno considerar si tiene una no invasiva y un paciente que está muy mal, usted lo desmonta de la no invasiva y ahí se pone peor, de pronto utilizar la cánula nasal de alto flujo como terapia intercalada pues con la ventilación no invasiva. En asma pudiera ser eventualmente útil para preoxigenación y posextubación en ese paciente que ya tenía la cánula nasal de alto flujo, puede ser de gran utilidad, y en el paciente inmunocomprometido pudiera también tener un impacto positivo. Muchísimas gracias. Abro el espacio para la discusión. María Alejandra, muchas gracias por tu presentación. Estuvo, yo creo que buena. Yo quisiera participar, pero primero pues voy a dar la palabra a algunas de las personas que lo quieran hacer. En este momento no logro ver si hay alguien conectado. No sé si tú logras ver, levantando la mano. No, ninguna mano levantada. Bueno, entonces yo sí quiero decir pues como algunas cosas. A mí la verdad, después de ver esa charla tuya, creo que con la evidencia tan pobre que hay, es aventurado sacar grandes conclusiones.
¿sí? Me interesaba mucho de la charla mirar sobre todo la parte hipercámnica porque me llamó mucho la atención de entrada la posibilidad de su uso. Realmente los dos estudios que mostraste pues son estudios muy flojos. Pues, de hecho, el primer estudio, pues 79 pacientes y dentro de las conclusiones hablan de la comodidad de la cánula de alto flujo, pues que yo pienso que eso es más que obvio. Yo creo que eso no es la respuesta que tenemos o la pregunta que tenemos los clínicos. Y realmente en el segundo, como lo mencionaste durante la exposición, pues no tiene ningún sentido que yo coja pacientes con exacerbación de POC que ni siquiera tienen acidosis y mi desenlace primario sea la intubación. Entonces, como decía, me parece muy aventurado uno sacar pues una conclusión grande con eso. Creería que fisiológicamente no es donde más esperaría uno un éxito de la cánula de alto flujo. Yo la verdad pienso que como con algunos dispositivos y algunos medicamentos, los médicos ponemos más fe que cualquier otra cosa en los resultados, como pasa con el magnesio, con el tranexámico, pero realmente nos tenemos que pegar al rigor de lo que uno ve que sirve para poderlo llevar a la práctica clínica. Yo realmente con lo que muestras, yo no utilizaría eso en un paciente con EPOC. No sé pues si dentro de la discusión alguien tenga una posición diferente. Sí es claro y creo que hacia allá apunta el desempeño de la cánula de alto flujo es hacia el paciente con hipoxemia, que es donde mostraste mejor evidencia, donde quizás hay mayor experiencia, no solo en el COVID, porque de eso se trataba la charla, sino también en pacientes con SRA, con neumonía, con falla hipoxémica en inmunocomprometidos. Creo que está ahí. En los pacientes con asma es particular que el estudio se compare con una oxigenoterapia convencional. Pues yo pienso que esa no es la pregunta que uno tendría. La pregunta que uno tiene con la cánula de alto flujo siempre es ponerla cara a cara con la ventilación no invasiva. Esa sería el real estudio, la pregunta que queda pues como en asma. Muchas gracias, María Alejandra, por tu presentación. Me pareció muy completa y muy buena. Muchas gracias, profe, sí, de acuerdo. El doctor Daniel Escobar está levantando la mano. Sí, dale, que yo realmente no he logrado ver quién el orden, entonces si quieres los vas dando tú. Alejandra, ¿me escuchas ahí? Sí, se escucha. Listo. Alejita, son dos cositas. La primera era una duda porque hubo una parte en la que se me cortó y no se iba a escuchar bien como la conclusión que mostraste de la comparativa del Hackor y el ROX, que creo que estabas mencionando pues como ya en la mitad de la charla. En esa parte pues se me perdió un poquito. Y lo otro sí es como la reflexión que queda de ese tipo de ayudas que tenemos en el arsenal terapéutico, y es que cuando uno va mirando los estudios que se han realizado para la aplicación de este tipo de ayudas, uno de los principales problemas que uno se encuentra es como la parte de la definición, tanto del escenario clínico en el que se va a utilizar, llámese pues parte de falla respiratoria, cómo es que ellos la van a definir, cuáles son los criterios que utilizan, que eso varía pues demasiado entre estudio y estudio. Y la otra es como la modalidad de uso, porque ellos generalmente no se casan pues con la forma de utilizarlo, y como tú decías pues al inicio, es un aparato pues por así decirlo que tiene como muchas modalidades de uso, que tiene pues muchos instrumentos a modificar, por la parte de la modificación que pueda generar, tanto la parte de la fracción de dispersión de oxígeno, e incluso la misma parte de lo de la PIP, que si bien es limitada, pues está descrito que sí la genera tanto con paciente con boca abierta como boca cerrada, aunque sea pues diferentes los valores que se puedan alcanzar. Entonces yo creo que ahí ya también, aparte de que los estudios no son como muy grandes, como decía el profe Fabián, en cuanto a número de pacientes pues, reclutados, también está el problema de que son pocos, tienen pocos pacientes y no están pues como muy homogenizadas las definiciones que se van a utilizar, que dificulta incluso mucho más sacar pues como las conclusiones debidas que uno quisiera esperar pues como este tipo de instrumentos. Ya en los escenarios pues, que estabas mostrando, realmente es que si uno va a mirar así pues reviews actualizados y estudios y todo, pues uno no puede quedar como tranquilo de recomendar la terapia pues, con este tipo de instrumentos como primera opción, casi que ningún tipo de solamente como una ayuda, como un puente, incluso en los análisis que se han hecho con esta
eso pues un crecimiento del ecosistema pues nada crítico, un paciente de quirófano tampoco es una cosa que esté demasiado claro que sea útil. Entonces realmente sí, quedamos todavía muy limitados con la aplicación de este tipo de ayudas, al menos en el ámbito de nosotros. Muchas gracias, Lorita. Listo, Dani. Sí, en lo segundo hay muchísimas definiciones diferentes de las fallas, pues del tipo de falla respiratoria y demás. Usan un poco el gradiente del BWA arterial, pero en realidad sigue predominando es como el juicio clínico para definir entonces qué paciente está en falla respiratoria, más que parámetros gasimétricos en pues, la mayoría de estudios. Importante que mencionaste lo de boca abierta y boca cerrada, y es que ahí entonces también se me olvidó mencionarlo en la parte de fisiología, la cánula funciona entonces como un circuito cerrado, pero si usted tiene la boca cerrada. Si el paciente tiene la boca abierta o está hablando con la terapia, eventualmente los parámetros que usted le esté colocando no son los que verdaderamente el paciente está recibiendo, porque abre, digámoslo así, el circuito, pues la cánula se adosa muy bien a las narinas, pero si usted abre la boca, entonces abre el circuito del flujo y demás, usted pudiera recibir entonces menos flujo y FiO2 de la que usted le está aparentemente dando al paciente. De lo primero, Dani, el estudio salió como el 10 de enero y compararon ROX versus HACOR. Vieron que el ROX tiene una muy buena sensibilidad para predecir qué paciente no va a requerir ventilación mecánica invasiva en el tiempo, le fue mejor al ROX. Y además, como el ROX es mucho más fácil, porque es un índice que solamente requiere saturación, FiO2 y frecuencia, muy fácilmente lo realizan. Entonces ellos se quedan con el índice de ROX. Recordar pues que todos estos estudios, la mayoría son de muy pocos pacientes y demás, pero es lo que tenemos pues en este contexto. El doctor Carlos Vallejo. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor. Bueno, María Alejandra, muchas gracias por la presentación. Pues yo creo que sí es una pregunta, pues más que una pregunta, porque pues, se presenta, digamos, una, digamos, una, una discusión amplia con respecto pues, al uso del dispositivo. Pero en gracia de la discusión del caso clínico, pues yo quisiera pues hacer pues, dos comentarios. El primero es relacionado con por qué fallan los pacientes con la ventilación mecánica no invasiva, que es, digamos, eh, eh, uno de los dispositivos que tienen, pues, digamos, indicación específicamente en este caso de los pacientes con exacerbación de la EPOC y que tienen pues relativamente buena evidencia. Pues, sí, y en gracia pues de la discusión, pues sí quisiera decir que muchos de los pacientes que fallan a la ventilación mecánica no invasiva, pues muchas veces lo hacen eh, no tanto por dificultades pues en la interfaz, sino por la mala indicación de la interfaz. Muchas veces es la interfaz mucho más pequeña, mucho más grande de la que el paciente requiere, o muchas veces es porque el paciente no se acopla a la ventilación mecánica no invasiva, eh, básicamente pues porque no hay sincronía pues entre el paciente y la máquina. Entonces, pues sería pues digamos un cuestionamiento que habría que hacer, pues no se menciona acá, básicamente pues se dice que el paciente pues básicamente falló la ventilación mecánica no invasiva. Pues y en ese punto el cuestionamiento sería pues por qué escoger la cánula nasal de alto flujo o pensar en ella pues como una alternativa para el tratamiento de la condición del paciente. Ahora, con la información que tú presentas, pues yo también coincido con los anteriores colegas de que la información en realidad no apunta a que sea un dispositivo para uno poder tratar a los pacientes con una exacerbación de la EPOC. Específicamente el estudio que mostraste inicialmente, en el cual tratan pues como de determinar o evaluar si la cánula nasal de alto flujo es no inferior a la ventilación mecánica no invasiva, pues yo creo que hay que mirar con detalle cuál es, digamos, eh, el objetivo al cual ellos le están apuntando, porque pues un objetivo fisiológico de ver
la gasimetría pues a las 2 horas y si el paciente mejora o no la gasimetría cuando uno está esperando es que esos pacientes tengan ventilación mecánica o un soporte ventilatorio un poco más a largo plazo. Pues no creo que sea pues una forma, desde la perspectiva clínica, por lo menos puedo decir de que fue efectiva o no. Entonces, sí, creo que, pues, que ese, por lo menos, si ese es la piedra angular donde nos estamos parando desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia para tomar la decisión de si utilizamos o no la cánula nasal de alto flujo para el tratamiento de estos pacientes, pues yo diría que no. Y con respecto pues al resto de escenarios y la forma de utilizarlo, pues yo creo que sí es importante ir circunscribiendo los escenarios y la forma en la cual vamos a monitorizar los pacientes para la aplicación pues, de este tipo de terapias. Una precisión puntual, creo que mencionaste en el primer artículo y en el primer desenlace que el IQR que tú mencionabas era el rango intercuartil. Básicamente eso porque creí entender que era una escala que ellos estaban utilizando, pero lo que presentan ellos ahí es el desenlace en la mediana y el rango intercuartil. Muchas gracias. Buenos días. Hola, Doc, Buenos se días. escucha. Muchas gracias, María. Qué pena con vos. Nada, simplemente pues para felicitarte, María. Yo creo que la intención que teníamos con la charla se cumplió, que era justamente intentar buscar académico a estas indicaciones de un dispositivo que ya está mucho más disponible en muchas instituciones y conocer pues realmente la evidencia y que se vuelva una cosa un poco más objetiva cuando pensemos en este como una posibilidad de soporte ventilatorio. Creo que la conclusión grande apunta a que en el escenario de hipoxemia sí puede ser un elemento de gran ayuda porque uno nota no con infrecuencia que no hace parte como el algoritmo mental que a veces se tiene y se pasa directamente de los dispositivos de oxigenoterapia convencional a una ventilación invasiva. Y creo que ahí puede estar el fuerte de apoyarnos como una posibilidad para no tener que llegar a ese soporte invasivo. En los otros escenarios, como mostraste y como ya comentaron, pues la evidencia definitivamente no es fuerte. Lo que haría uno la duda o la inquietud simplemente como en ese terapia entre sesión de no invasiva y no invasiva, si de pronto eso ayudará a sostener a esos pacientes, pero creo que eso solo lo dirá el tiempo con mayor proporción, pero definitivamente no va a ser la terapia de primera línea ni está reemplazando a una terapia como la no invasiva que ya tiene su fortaleza ahí. Entonces, insisto, solo queda por felicitarte, me parece que la revisión es muy buena y se logró el objetivo que teníamos en mente de poder evaluar o hacer ese juicio de la evidencia. Muchísimas gracias, profe. Gracias por su acompañamiento. Yo aquí antes de terminar la reunión, porque no veo más manos levantadas, como ustedes se dieron cuenta ayer, creo que las redes ya se adelantan a todas las noticias, pues recibimos de parte del Ministerio de Educación la acreditación pues en alta calidad. Esto nos fue otorgado por 4 años. Yo creo que es un logro muy, muy significativo para el posgrado, porque es que eso es, digámoslo, una distinción que marca una diferencia en nuestro posgrado. Obviamente esto viene con un paquete de recomendaciones que creo pues que todos debemos como introyectarlas y tratar de mejorar para mantener esa acreditación. Quizás de las que hay que resaltar es ponerle un poquito más de empuje a la parte de investigación. Esto no solo es para los residentes, sino también para los profesores. Pero es una noticia pues realmente muy satisfactoria. Yo realmente sé que ya pues todos lo saben, yo incluso ayer pues lo puse en el grupo.
pero sí quería hacer pues como una mención, un reconocimiento especial a Carlos Vallejo, porque yo sé que prácticamente transitó durante todo ese proceso, y algunos profes pues que no están, especialmente Barros, que sé que también estuvo pues como acompañando toda esa situación. Entonces yo pienso que es un resultado muy bueno para nosotros, es empezar el año de una manera muy positiva, pues con una noticia muy alentadora. Y no sé pues si Carlos quiera de pronto decir algo al respecto. Sí, claro que sí, Fabián. Pues primero, Adelante. sí, muchas gracias por el espacio. Eh, yo creo que esto es una gran felicidad, pues no solamente para mí, yo creo que eso tiene que ser una felicidad para todos los que hacen parte pues, de la familia de medicina de urgencias de nuestra facultad, de nuestra universidad. Esto hay que celebrarlo, esto es un elemento que hace también la diferencia con el resto de los programas de medicina de urgencias. Siéntanse ustedes en un programa de alta calidad y acreditado en alta calidad. Obviamente, pues esto no es para dormirnos en los laureles, sino para seguir trabajando, no solamente por mantenerlo arriba, sino por mejorarlo cada vez más y de eso se trata la calidad y la alta calidad y es que nos miremos en el espejo no solamente para decirnos que estamos bien, sino también cuáles son nuestras falencias para poder mejorarlas y poder ser mejor en el futuro. Entonces, yo quiero es dar en este momento las gracias a todas las personas que acompañaron este proceso. Este es un trabajo no de una persona, no de un pequeño grupo, sino de un gran grupo y una gran familia. Y un especial agradecimiento a todos los profesores, a todos los residentes y a todos los egresados y al personal administrativo que acompañaron este proceso, específicamente al profesor Carlos Mario Barros Liñán, un gran abrazo, un gran agradecimiento. Al grupo de residentes, pero específicamente a los jefes de residentes que también acompañaron este proceso desde el principio, que arrancó en el 2017-2018 con la renovación del registro calificado, donde empezamos a hacer pues la evaluación del plan curricular. El doctor Sergio Muñoz, la doctora Laura Salgado, el doctor Daniel Gómez y la doctora Ana María Parada, pues un gran reconocimiento y un gran abrazo para ellos porque acompañaron fervientemente ese proceso. No sabíamos dónde íbamos a terminar, pero habíamos arrancado y nos pusimos la camiseta para poder sacar esto adelante. Un caluroso abrazo y agradecimiento a nuestra secretaria Cristina Uribe, que también estuvo acompañando todo este proceso, y a todo el personal pues, de calidad y de acreditación en alta calidad de la Facultad de Medicina, que también quienes fueron de manera estructurada quienes nos guiaron en todo este proceso. Y esto es para todos ustedes y espero también pues que sigamos trabajando. Vamos a seguir empeñados en trabajar y en mantener esta acreditación de alta calidad. Damos pues aquí digamos que un parte de tranquilidad. Estamos acreditados, vamos a celebrarlo, vamos a estar felices por esto. Y bueno, Fabián, yo creo que esta bandera la vamos a llevar pues en alto y bien orgullosos. Gracias a todos. Carlos, muchas gracias. Yo creo que ahí resumes pues como todos los implicados y lo que realmente significa. Hay veces yo pienso que hay logros que uno no le da la dimensión requerida y la verdad es que muy pocos programas están con esta acreditación. Entonces, bueno, es un orgullo yo creo que para todos y ojalá eso sea un empuje para todos este año. Si no hay ningún otro comentario, entonces damos por concluido la reunión de hoy y nos vemos el viernes. Recuerden que en el chat ya se compartió el caso clínico, que fue una de las sugerencias pues, que recibimos el año pasado, entonces para que todos tengan conocimiento antes de llegar a la reunión. Listo, un feliz día para todos. Gracias, feliz día.